Amigos de Radio Victoria con esta televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con otros tantos portales, dentro de ellos el Observador Mundial de la Diáspora, vamos a conversar en esta ocasión, en el último programa del año de ellos, Héctor Azócar y Genaro Mosquera, en itinerario académico. Nosotros pues estamos cumpliendo hasta hoy con ustedes la jornada comunicacional que nos trazamos en 2023, que ha sido de hecho bien exitosa. Estamos muy conformes en Invirne Corp por estos logros y nos preparamos para 2024. Y quisiera que cada uno de ustedes pues viera en perspectiva el año que viene desde el punto de vista político, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista sociológico, y le den a la audiencia pues el ánimo y la esperanza de que aquí van a encontrar siempre en estas plataformas los contenidos que son de su interés para adquirir herramientas de trabajo, de formación y llegar a ser emprendedores verdaderos y rescatar la libertad y la democracia en todos nuestros países, que es el propósito que nos ha motivado desde que surgimos como medio. Entonces, para que ustedes se sorteen y digan quién habla primero de los dos, yo creo que es Genaro, Sí, ¿verdad, Héctor? sí, yo diría Si es que si es por orden de tamaño, perfectamente. Bueno, agradecido por la invitación de hoy. Yo creo que estamos terminando el año con una actividad académica formidable. Hemos recogido en una serie de programas puntos de vista sobre el devenir universitario y, francamente hablando, el año que viene no se presenta nada fácil. La perspectiva del futuro es grave porque, a pesar de que en la Universidad Central hubo un cambio de autoridades y en el resto de las universidades no se pudo lograr, las condiciones siguen siendo las mismas. Uno observa con preocupación cómo las autoridades universitarias se han dedicado a las relaciones públicas y a alternar con el gobierno tratando de buscar una brecha de funcionamiento. Pero negociar con esa gente es perder el tiempo. Y así se los he dicho. Realmente, francamente, no vale la pena ni siquiera perder el tiempo en planteamientos que conducen casi todas al salario universitario. Y es más, en ese fantasmagórico presupuesto que presentaron recién para su aprobación en la Asamblea, no recoge ni siquiera la actividad universitaria adecuadamente y mucho menos prevé incrementos de sueldo en los salarios humillantes que tenemos los profesores universitarios. De tal manera que eso abre el capote para las corridas del próximo año, donde el tema económico priva, porque no es posible que los profesores universitarios se incorporen a las cátedras en las mismas condiciones de toda la vida, eh, financiando al Estado, porque a fin de cuentas financia la gasolina, financia la comida, financia el transporte, financia todo, francamente nadie tiene esos recursos para estar atendiendo a una matrícula universitaria que incluso esté en decadencia. De tal manera, pues que el panorama luce algo sombrío y no veo claridad, y especialmente que las autoridades universitarias que no han sido removidas tienen conflictos internos, están otra vez cayendo en la misma abulia de toda la vida, y las nuevas, lamentablemente tengo que decir que ni siquiera ya responden los mensajes ni las orientaciones que se les pueden dar, gremiales o académicas o personales, simplemente las ignoran y entonces, bueno, ya empezaron con un amorcillamiento generalizado que augura un escenario bastante oscuro para el próximo año. Si a eso le unimos el desenvolvimiento de la actividad universitaria dentro del marco de la actividad política, es peor, porque a fin de cuentas están haciendo todo lo imposible por retener el poder y uno ve cómo la injusticia priva sobre la justicia y todo se limita entonces a una farsa enorme para mantener el poder, y muchos de las personas que deberían tener un liderazgo sobre ese particular simplemente se rinden o caen en la trampa de conciliar con el enemigo. Así que eso es un panorama triste, sombrío, pero sí y todo despedimos el año con agrado, porque a fin de cuentas tenemos un espacio aquí para denunciar las cosas que están ocurriendo y al mismo tiempo colaborar de alguna manera u otra en la
clarificación de los grandes problemas universitarios como itinerario académico, que es lo que conducimos en este programa. Sí, no, nosotros nos hemos planteado aquí siempre que mientras más difícil nos la ponga, pues más acentuamos la lucha, porque definitivamente estas plataformas surgieron con la idea de no callarnos, de decir las verdades, de aclarar las cosas y de hacer recomendaciones oportunas y científicas y bien preparadas y metodológicamente estudiadas. Y si no las quieren recibir, bueno, ya el problema va a ser de ellos. Nosotros por lo menos estamos cumpliendo la función de buenos comunicadores, la función pedagógica, la función académica que hemos asumido. Y bueno, va a depender pues mucho de que el año que viene se aligeren las cargas o se compliquen más. Por eso yo quiero que también Héctor me dé su apreciación política, si él vislumbra que esa unidad nacional que se anda buscando para salir de un sistema que nos ha ahogado a todos, que nos ha cobrado las voluntades, que nos ha hecho huir del país, o sea, si ese reencuentro es factible a través de un proceso electoral convencional. Héctor, tu parecer al Bueno, respecto. buenos días. Yo parto de la opinión del profesor Genaro Mosquera. Es muy interesante porque refleja una parte muy sensible de nosotros los venezolanos, que son las universidades y sus procesos. Es evidente que después del éxito de la Universidad Central, ellos no iban a permitir que en Carabobo, por ejemplo, se diera esa elección y nombraron una junta ad hoc. Pero sin embargo, referido a la cuestión política, porque de la intervención de Genaro se puede extraer un planteamiento político. Se ha reducido digamos, al liderazgo de María Corina Machado, producto de un mandato del cual hoy se cumplen 60 días y Sí, se ha mantenido en la palestra. Y yo diría que cada nueva acción para, para restarle importancia o para pretender destruir el planteamiento de ella, bueno, más bien atenaza mucho más al pueblo venezolano con ella. Las acciones que ha habido en los últimos días, eh, que conocemos, desde la detención injusta de una serie de colaboradores de ella hasta todo el proceso, indican dos cosas. Primero, que hay dos, digamos, dos visiones. Una de unos negociadores internacionales que a veces decepcionan, pero la otra, la más importante, que se mantenga María Corina Machado en el escenario y que vaya hacia adelante, eso más bien a uno lo entusiasma, porque lo está logrando. Y yo creo que sí va a ir, pase lo que pase, no nos pueden asombrar las situaciones, ni siquiera lo de la universidad, las de ninguna institución. ¿Por qué? Porque sabemos que toda autoridad electa en cualquier instancia, bueno, va a entrar en un proceso así, frente a una dictadura que existe, va a entrar en un proceso no de enfrentamiento, porque su tiempo estaría limitado no más allá de 90 días, sino que va a entrar en un proceso dentro de otra estrategia, un proceso de aguantar mientras hay la desembocadura del problema nacional, que es la elección. Y sí creemos en María Corina Machado. Fíjate tú que las últimas intervenciones de ella en Guanare se desbordó plenamente, y en todas estas acciones que ha hecho previo a Guanare, en los Andes, en Mérida, eso fue apoteósico. ¿Qué indica eso? Bueno, que hay una voluntad de cambio. Ahora, que el mecanismo electoral, porque ellos lo acabo de decir en un video, no nos van a sacar de la ruta electoral, ni permitiremos que el gobierno se salga de la ruta electoral. Pero yo no sé si ustedes se dan cuenta que todas las películas que han puesto, desde la película del referéndum, las otras películas que han pasado, porque aquí no hay película que dure 15 días en exhibición, están dirigidas a disminuir a María Corina Machado, que es lo que importa, porque los políticos que manejan el otro lado en el tablero están claros en que lo que les conviene y lo que les sirve es mantenerse en el poder a como de lugar. Y sabemos eso. Y nosotros tenemos una carta de victoria que se llama María Corina Machado. Tenemos que fortalecer ahí la unidad nacional que tú planteabas. Sí se va a dar. Se va a dar en dos direcciones. Primero, como una alianza nacional extrapartido, es decir, con sectores sociales. Luego con sectores políticos, porque todos los factores son importantes. Sectores políticos no ajustados a 4 partidos que llamaban el P4. Estamos hablando del universo de partidos, de los 30, 40 partidos políticos que hay en Venezuela.
Ella tiene que hablar con todos. Ella tiene que aceptar el planteamiento de ellos, más no se trata de que direccionen ellos el proceso político, porque el proceso político que ella se ganó lo está dirigiendo ella y lo va a dirigir ella como jefa del planteamiento político y como líder de proyección nacional en la búsqueda del poder que lo va a lograr. Ok, bueno, Genaro, Sí, quiero hacer otro. yo compro las dos ideas, o sea, son reflexiones bien interesantes y a pesar de que parecieran ir en dirección distinta, yo siento que al final todos intentan converger en que el rescate es necesario, la reinstitucionalización también, pero el paso previo es el más difícil y ha costado mucho, pero fíjate que en 25 años, primera vez que hay una candidatura que aglutina de manera voluntaria y espontánea a la gente común y corriente y no a las jefaturas partidistas. Eso a mí me ha llamado la atención, pero como dice Genaro también, pues somos escépticos porque se da un paso adelante y dos atrás, entonces no terminamos de avanzar. Genaro, ¿crees que de todos modos si este movimiento de ahora se consolida y se logra desbrozar un poco la influencia de ciertas dirigencias, la sociedad civil podría imponer a María Corina Machado Sí, no como, hay, en realidad no hay contradicciones en lo que Héctor acaba de expresar sí, y el sí, planteamiento que yo hago. Yo parto del hecho de que la universidad está pataleando para sobrevivir y bueno, ha logrado con cierto éxito elegir sus autoridades en el caso de la Universidad Central, pero hay sí, ciento y pico de universidades que sí, están sometidas por el cuello, las tiene sometidas el gobierno para imponer ideológicamente su visión educativa. La verdad es que yo creo que poniéndome los pantalones de las autoridades, ellos están buscando una conciliación como lo buscan los partidos que están arrimados a cohabitar con el poder. Pero efectivamente yo creo que la esperanza se abre sobre la base de la posibilidad que María Corina acceda por alguna vía. La electoral es la fundamental hacia el poder político. Y eso es lo que va a garantizar la transformación universitaria. Yo le acabo de mandar a María Corina un informe sobre la transformación universitaria como una especie de manual de cambio, en el sentido de lo que hay que hacer en el sistema universitario para poder hacer una revolución educativa que en este momento está en unas condiciones totalmente insalubres, por decirlo de una manera sí, elegante. El sistema educativo está en capa caída, una enorme proporción de la población no tiene educación y los objetivos de la misma han cambiado notablemente a raíz del volvimiento a los nuevos tiempos, especialmente de la avasallante presencia tecnológica, que ha cambiado completamente los parámetros. Entonces, bueno, toda esa reflexión se está haciendo. No la veo que la están haciendo en las universidades por las limitaciones que he mencionado, pero sin embargo, sí estamos trabajando, orientando dentro del marco de un plan de gobierno completamente revolucionario, un cambio importante y la educación tiene la bandera porque ahí es donde realmente el sistema social puede orientar sus acciones para mejorar la condición socioeconómica de los pueblos. ¿sabe qué? A mí no me gusta la palabra revolucionario. Yo ahorita quisiera hablar de posmodernismo. Venezuela tiene que entrar al posmodernismo como un lugar que ya está en todas partes, que tecnológicamente está súper avanzado y nosotros estamos todavía en época primitiva. Todavía, claro. Sí. Claro, en realidad Entonces, yo cuando hablo de cambio hablo en un sentido sí, no, claro, yo le muy comprendo, pero general, porque a fin de cuentas el cambio hace falta porque la universidad no puede seguir funcionando como está haciéndolo, ni siquiera el sistema educativo en su conjunto. Hay que hacer nuevas modalidades de educación y eso está pensado. Hay mucha gente, hemos estado trabajando sobre los perfiles metodológicos de una nueva educación dentro de ese ambiente o modernismo que tú citas y efectivamente hay que hacerlo. Y yo no confío en que desde la universidad en este momento podemos hacer nada a menos que tengamos un cambio político. Si no hay un cambio cambio de político. modelo, no hay nada que hacer. Así es, el cambio de modelo. Y fíjate que usted está hablando algo, la formación es fundamental y en lo político inclusive se requiere una acentuación especial en el tema porque a a la dirigencia de base, a la dirigencia vecinal, a la dirigencia comunal hay que formarla para que puedan escalar a posiciones de mando con criterios totalmente distintos e innovadores.
y hay que empezar a formar a esos talentos políticos, iniciándose, no desde la esfera de las jefaturas partidistas, sino por vía de instituciones preparadas para armar un esquema de ciudadanía y gobernanza verdadero. Frente a ese planteamiento, yo creo que se está trabajando porque la cuestión política ha cambiado. La Sí, cuestión política se sustenta hoy en día en las redes sociales, exacto. en la conexión entre las personas, en las instrucciones que reciben las personas para la movilización política. Eso es nuevo. Y claro, la tecnología permite hacer esto con la construcción de grandes redes y al mismo tiempo pone de manifiesto la necesidad de un liderazgo regional importante a ser tomado en cuenta. Y ese liderazgo hay que formarlo, porque aquí seguimos en la misma historia de toda la vida. La gente que llega al gobierno muchas veces no tiene ni siquiera idea de lo que significa gobernar, no tiene conocimiento de proyectos, ni de su control, ni de la contabilidad social, nada de eso. De tal manera, porque hay que empezar por ahí. Entonces, ese es un tema que hay que abordarlo independientemente de una campaña como la que tenemos para llevar a María Corina al poder a finales del año que viene. Sí, sí, Eso es lo en paralelo tienen que funcionar esas vías de solución de los liderazgos claro. y la formación respectiva, ¿no? Héctor, yo creo que tú en ese particular estás muy cercano a dirigentes regionales, porque recientemente me has puesto en contacto con gente de Aragua, de Carabobo, que, empezando de Zulia, que son países importantísimos desde el punto de vista de la realización de obras y ejecutorias, ¿no? Porque son estados con mucha fortaleza, la tuvieron en su momento desde el punto de vista industrial y fabril. Y yo creo que esos estados hay que reflotarlos rápidamente porque ahí hay reservas, ¿no? Y gente con cierto conocimiento. Lo que hay es que actualizarlos para que reemprendan el crecimiento del país de una vez por todas cuando se cambia el sistema, como dice el profesor Mosquera. Pues. Héctor, ¿me viste? La señal de Héctor como que está un poco, se vio oscura. Perturbado. Sí, Héctor como que no nos está oyendo, profesor. De todos modos. En todo caso, continuando con la reflexión, creo que este año ha sido abundante en percibir la realidad educativa, percibir la realidad política y ver cómo la injusticia priva sobre elementos políticos actuales. No es posible que un gobierno lleno de delincuentes esté actuando en complicidad con otros gobiernos de la manera como lo Sí, están haciendo. Y sí, es realmente decepcionante, ¿no? sí, ahí está Como, Héctor. Yo no sé si Héctor nos oíste. sí, sí, claro. ¿Nos oíste, Héctor? Sí, o sea, había perdido momentáneamente, pero ya volvimos. Ok. Ok. ¿Aló? Tus Sí, comentarios entonces. tu comentario entonces, que estábamos hablando justamente de esa fase que tú has manejado últimamente, de ponernos en contacto con gente de Aragua, Carabobo, Zulia, donde hay dirigentes que están emergiendo, pero que son estados también que tienen unas potencialidades probadas, porque fueron países, perdón, estados con establecimientos fabriles, industriales bien importantes y de gran peso a nivel nacional e internacional, porque inclusive desde Pero esos estados exportábamos. eso era antes. Era antes, por eso. Entonces, como eso se perdió, o sea, yo creo que la vía de rescatarlo es ver cómo se recontactan a estas personas que alguna vez fueron exitosas allí para que también den sus aportes. Héctor tiene problemas con la comunicación como Sí. todos los problemas que hay en Venezuela, de lo que estamos No, no hablando. estoy aquí. Ok, pero me oíste, ¿no? Sí, ya. Bueno, danos Oí tu un parecer. pedacito, ¿no? Ok, Bueno, yo creo que cualitativamente nosotros vamos avanzando. No podemos asombrarnos de las situaciones que existen. Tenemos que consolidar lo que tenemos. Sabemos que la desesperación está en la acera de... sí, problemas de comunicación, que es un eterno problema con Venezuela. Sí, bueno. Todo es una Sí, amenaza, todo es una amenaza. está ralentizado. Sí, bueno, lo importante es que La política disruptiva se impone. sí, lo importante es que bueno, hicimos el programa con la idea pues, de despedirnos de la audiencia hasta enero, que Héctor Azócar y el profesor Genaro Mosquera en su programa Itinerario Académico, y nosotros de nuevo con eso, y Radio Victoria pues en alianza con Virne Corp y otras plataformas, como la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin a la que usted pertenece, profesor. Sí, Y yo voy a creo que cerrar hemos hecho un diagnóstico, o sea, ajustado a la realidad y a lo que hemos vivido y lo que está por verse, que sigue siendo un tanto difuso,
pero que de todos modos hay que acentuar la lucha y como usted lo explicó bien, pues estos medios son los que nos han salvado de que ciertos mensajes, ciertos contenidos y ciertas propuestas sigan vigentes. Nosotros los vamos a seguir utilizando pues con más acentuación en 2024 y bueno, esperemos pues que el resultado que andamos buscando, que es libertad y democracia, se dé por algún lado. Bueno, muchas felicidades. Simplemente yo diría, para cerrar el programa, algo así como, tengamos fe. Tengamos fe, así es. Bueno, Héctor, hemos tenido problemas contigo y tu comunicación, te vemos, pero no te oímos con la fluidez, hay muchos picos en la señal. Si nos estás oyendo, para que cierre el programa con unos 2 minuticos más de tu apreciación sobre lo que hemos hecho en esta plataforma, lo que estamos ofreciendo y lo que pensamos seguir ofreciendo en 2024, mejorado más todavía. ¿Ves? No podemos con Venezuela. No podemos con Venezuela. Estamos vendiendo un programa, ¿no? Y unos contenidos pues que servirían para que mucha gente se inspire y encuentre los cauces, pero o sea, a Venezuela no llegamos con la fluidez y la inmediatez de vida. Siempre tenemos dificultades. Estamos, el profesor Genaro Mosquera en Miami y yo en México, aquí las comunicaciones son aceptables. Pero estamos conscientes de que cuando hablamos con Venezuela, más de un problema aparece. Bueno, y ese es uno de los tantos que vamos a de apuntar aquí. Seguro, profesor. Buena aventura, el año que viene. Seguro, gracias, profesor. Nos vemos en el nuevo itinerario académico, que le vamos a dar un giro. Exactamente. Ok, un abrazo. Igual.